Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a abordar uno de los desafíos diagnósticos más complejos de nuestra especialidad, la diferenciación de los parkinsonismos atípicos. Para ello, primero veremos la magnitud del reto diagnóstico. Luego, nos meteremos de lleno a analizar el espectro clínico de la simetría. De ahí, saltaremos a sus correlatos en neuroimagen avanzada y finalmente cerraremos con lo más importante, la aplicación práctica de todo este conocimiento. Bien, ¿cuál es el meollo del asunto aquí? Pues es ese enorme traslape fenotípico entre la enfermedad de Parkinson idiopática y los síndromes parkinsonianos atípicos. Se parecen tanto, sobre todo en las fases iniciales, que la incidencia de un diagnóstico erróneo es francamente muy elevada. Y para ponerle un número a este problema, aquí tenemos una cifra que es verdaderamente impactante. 50%. Así es, la mitad de los pacientes que diagnosticamos en vida con síndrome corticobasal resulta que en el estudio postmortem no presentan la patología de degeneración corticobasal subyacente. Esta discordancia clínico-patológica es un llamado de atención que nos grita la necesidad urgente de mejores biomarcadores. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta que va a ser el eje de nuestro análisis. ¿Podría ser que la simetría, o más bien su ausencia, sea esa clave que hemos estado buscando? ¿Será que evaluar esta característica de forma sistemática, tanto en la clínica como en la imagen, puede ser la brújula que nos ayude a navegar este laberinto diagnóstico? Pues eso es justo lo que vamos a desentrañar. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues por lo más fundamental, la clínica, la semiología. Porque resulta que la distribución de los signos motores no es para nada aleatoria. De hecho, la simetría varía de una forma bastante predecible a lo largo de los distintos síndromes parkinsonianos atípicos. Y miren, esta gráfica del estudio de Chudnovsky y colaboradores es perfecta para ilustrarlo. El gradiente es clarísimo. Fíjense, en el extremo izquierdo, con la tasa de simetría más baja, casi nula, tenemos al síndrome corticobasal. Y a medida que nos desplazamos hacia la derecha, pasando por la atrofia multisistémica y los subtipos de PSP, vemos cómo la simetría va en aumento hasta que alcanza su máxima expresión en la PSP síndrome de Richardson. Ahora vamos a ponerlos cara a cara, los dos polos de este espectro. Por un lado, el síndrome corticobasal, que es la definición misma de la simetría. Entre un 90 y 99% de los casos presentan signos marcadamente lateralizados, como la apraxia o el fenómeno del miembro ajeno. Y en la esquina opuesta tenemos a la PSP síndrome de Richardson, que es predominantemente simétrica en un 84% de los casos, y que se caracteriza por esas caídas tempranas y la clásica parálisis de la mirada vertical. Pero donde el diagnóstico se pone realmente interesante y también más complicado es justo en la zona intermedia. Por ejemplo, la atrofia multisistémica tipo parkinsoniano, la MSAP, puede ser muy engañosa. Tiene una simetría de apenas 15 a 35% y a veces debuta con una distonía asimétrica que simula un corticobasal. El tipo cerebeloso, MSAC, es un poco más simétrico. Y aquí una perla clínica. La PSP variante Parkinsonismo, o PSPP, se sitúa justo en el medio, y es clave saber que es más simétrica que la enfermedad de Parkinson idiopática. Perfecto. Ya exploramos la clínica. Ahora demos el siguiente paso lógico, buscar la correlación anátomo-clínica. Es aquí donde la neuroimagen avanzada se convierte en nuestra gran aliada, porque nos permite visualizar el sustrato patológico de estos patrones de asimetría. Pasamos de la semiología a la evidencia objetiva, a la evidencia dura. Esta tabla nos lo resume de manera fantástica. Si nos centramos en la resonancia magnética, el patrón es claro. La PSP nos muestra una atrofia simétrica del mesencéfalo. El CBS, por el contrario, una marcada atrofia cortical asimétrica. La MSA, como en la clínica, es mixta. Atrofia pontocerebellosa simétrica, pero ojo, la atrofia putaminal puede ser asimétrica. Y lo más interesante es que este mismo patrón se refleja en los estudios funcionales como el PET y el SPECT, donde el CBS vuelve a destacar por su hipometabolismo marcadamente asimétrico. Y aquí tenemos uno de los hallazgos más elegantes y específicos de la neurología. Esta es una representación del famoso signo del colibrí en la PSP. Lo que vemos es esa atrofia simétrica del tegmento del mesencéfalo, que en el corte sagital le da al tallo cerebral ese perfil tan característico. Y lo increíble es su especificidad, 99.5%. Es un hallazgo casi patognomónico. De una manera muy similar, aquí tenemos otro clásico, el signo de la cruz o hot cross bun, un sello distintivo de la atrofia multisistémica. Esta hiperintensidad cruciforme que vemos en T2, en un corte axial del puente, es el reflejo de la degeneración de las fibras pontocerebelosas.
Y de nuevo, es un indicador clarísimo de un proceso patológico que es típicamente simétrico. Muy bien. Ya vimos la clínica, ya vimos la imagen. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo integramos todo esto en nuestra práctica diaria? ¿Cómo lo llevamos al pie de la cama del paciente? Bueno, esta sección se enfoca justo en eso, en destilar los mensajes clave para el quehacer neurológico. Si nos vamos a quedar con algo, que sea esto. 3 mensajes para llevar a la consulta. Primero, si la asimetría es el rasgo dominante del cuadro, en especial si se acompaña de apraxia, nuestra principal sospecha diagnóstica debe ser un síndrome córtico-basal. Segundo, si por el contrario el parkinsonismo es simétrico desde el inicio y además hay caídas tempranas, debemos pensar fuertemente en una PSP, síndrome de Richardson. Y tercero, y esto es fundamental, la neuroimagen no es un complemento, es una herramienta de confirmación. Debemos usarla para buscar activamente los correlatos del patrón clínico que estamos observando. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta con miras al futuro. Dada la robustez de la evidencia que hemos revisado, ¿no será ya el momento de que los próximos consensos y criterios diagnósticos formalicen la evaluación de la simetría y la eleven al nivel de un biomarcador clave? Es sin duda algo para reflexionar. Toda la evidencia que hemos presentado en este análisis está fundamentada principalmente en una revisión sistemática que consolida décadas de investigación en este campo. En concreto, el artículo que ha sido la columna vertebral de esta presentación es la revisión de Chunovsky y colaboradores, publicada en 2024 en el Journal of Clinical Medicine. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.